Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Muy buenas tardes a todos los usuarios de Onda UNED, a los que nos están acompañando. Mi nombre es Manuel Castrillo Durán, soy el coordinador general del primer Congreso Ambiental de Costa Rica, CONAM 2025. Y en el marco de este congreso y en el ciclo de entrevistas y charlas que tenemos bajo temas ambientales que vamos a ver en el congreso, hoy nos acompaña el doctor en ecología, don Luis Diego Alfaro. Él es académico de la Universidad Nacional, también es ingeniero forestal y es un académico con amplia experiencia en docencia, en investigación y también presente desde hace muchos años en la acción ambiental y de formación. Entonces, Luis Diego, un gusto tenerte por acá. Un placer que conversemos un poquito del tema de hoy que nos trae hoy acá, que es el tema de biodiversidad, del cual tenés amplia experiencia y conocimientos, para que nos puedas dar algunas orientaciones y también para ver cómo se encuentra en el ámbito nacional este tema, que en un país como el nuestro, que es de alta importancia y una presencia en el mismo desarrollo del país y del quehacer cultural nuestro, es tema vigente, es tema para futuro, y entonces un gusto tenerte por acá, Luis Diego. Muchas gracias, don Manuel, por la invitación, y qué importante, ¿verdad?, tener estos espacios de diálogo dentro del marco, ¿verdad?, el Congreso Nacional Ambiental, este primer congreso que se está haciendo, ¿verdad?, y que nos va a traer un escenario de discusión filosófica sobre la parte ambiental tan necesaria en estos momentos en el país. Y estas actividades previas al Congreso pues alimentan esa discusión, ¿verdad?, para todos los participantes que ojalá podamos tener en este CONAM 2025. Muchas gracias, don Manuel. No, a vos, Diego. Sí, definitivamente, como hemos conversado con los invitados a estos espacios, el Congreso es una oportunidad de diálogo importante, dado la coyuntura que tenemos en el acontecer nacional, y no solamente esto, sino que también en el contexto global, que está sumamente complejo. Los temas de cambio climático, los temas de inclusión, equidad en la distribución de la riqueza por el uso de los recursos naturales. Hay todo un contexto imbuido en el concepto de ambiente, ¿verdad?, que es muy grande, es un paraguas muy grande, y aparte de ello también desde una puesta en práctica de lo que es el tema de la aplicación de los recursos y del uso, la gestión de los recursos naturales, de la naturaleza, como elemento importante en el desarrollo de una nación y del planeta de paso. En esto, el tema de sostenibilidad va de la mano, sin duda alguna, y es aquí donde queremos ver desde la perspectiva de la biodiversidad, cómo nos atañe y cómo podemos manejarla, gestionarla y hacer que armonice con los intereses de un mundo cada vez más complejo, de una visión económica pues que realmente nos ha llevado también a umbrales muy críticos en el planeta, ¿verdad? Y Costa Rica, por supuesto, no es la excepción, a pesar de que nosotros tenemos también un liderazgo que hemos ejercido en temas ambientales, ecológicos, de conservación, pero lo cual siempre es perfectible y tenemos que seguir trabajando en ello. Entonces, Luis, aquí quería plantearte algunas preguntas en cuanto a este tema de la biodiversidad. Y la primera sería,
desde tu perspectiva, ¿cómo se valora o cómo valoras el estado de la biodiversidad en nuestro país? ¿Qué aspectos positivos y negativos encuentras en este momento, en este tema? Sí, claro, bueno, un tema de bastantes controversias, ¿verdad? Sin embargo, si vemos la historia ambiental de Costa Rica, estamos en una posición privilegiada. Ayer estaba en clases con los chicos y chicas aquí de la universidad y pues ellos comentaban, ¿verdad? Que de la lapa roja, ¿verdad? Que un montón de lapas rojas hay por todos lados y toda la cosa, ¿verdad? Y lapa verde inclusive, y como avistamientos de jaguares y de ante y todo esto, ¿verdad? Cómo se dan y yo les decía, bueno, 20, 30 años atrás, de la lapa roja estaba, ¿verdad? En peligro. Estaba prácticamente ya en las últimas, y la lapa verde ni hablar. Y Jaguar había que ir allá a meterse a Osa, a Corcovado, o si no, por el lado de Santa Rosa, ¿verdad? Pero nosotros como costarricenses y nuestras abuelas y abuelos implementaron medidas muy importantes, ¿verdad? Hicieron ese cambio, ¿verdad? Mental de hacia dónde queríamos ir. Y la primera estrategia de conservación que nos hace gozar de toda la diversidad que tenemos en este momento son las áreas protegidas, ¿verdad? Y que se han venido evolucionando en diferentes modelos, ¿verdad? Desde el Servicio de Parques Nacionales hasta llegar ahora a lo que tenemos, que es el SINAC. Pero toda esa historia ambiental, ¿verdad? Todas esas políticas que hicieron que cambiaran la dirección desde tomar un país que estaba con un 15% o 20% de bosque primario apenas y un 40% de bosque en general, a llevarlo a lo que tenemos ahora, ¿verdad? Que es casi el 60% de cobertura. Eso en la parte histórica, ¿verdad? Entonces ya tenemos todos esos, ¿verdad? Metimos dinero al banco, como el que invierte, ¿verdad? En fondos de valores, compró acciones hace en los 80s y hoy está viviendo, ¿verdad? De todo eso que Este es un aspecto interesante el que estás mencionando, porque aquí, y yo he comentado con jóvenes precisamente, las nuevas generaciones, en donde ese aspecto histórico a veces no está contemplado o está ausente de lo que se tiene, ¿verdad? Y de lo que hay que cuidar. Y ciertamente ese constructo que se hizo en el pasado, como dices muy acertadamente, es la base de lo que tenemos, pero también de comprenderlo en todos los procesos que fueron necesarios para tener hoy lo que tenemos. Y es a partir también de no quedarnos en un área de confort, sino que más bien asumir los nuevos retos y las deficiencias que tenemos. ¿Cómo ves vos entonces este desarrollo en la actualidad? Entonces, siguiendo con la historia, ¿verdad? Tenemos hoy nuestro sistema de áreas protegidas que lo hicimos muy bien, somos un modelo a nivel internacional. Brasil utilizó, México, ¿verdad? Otros países nos han visto en Europa, ¿verdad? Cómo trabajamos. Pero lo que estamos quedando en deuda, a mi perspectiva, es la parte fuera de las áreas protegidas, ¿verdad? En los 90, bueno, comenzamos con el tema de corredores biológicos, corredor biológico mesoamericano, y ahora, pues, desde hace unos años atrás hemos estabilizado un programa nacional de corredores biológicos. Pero, todavía la parte de la gestión de la diversidad fuera de áreas protegidas está en deuda, principalmente por el tema del ordenamiento del territorio, ¿verdad? En áreas privadas y en áreas que no necesariamente no están, ¿verdad? Con una categoría de manejo. Inclusive dentro de categorías de manejo, como zonas protectoras que son más, por decirles, más permisivas a que tengan terrenos privados, el manejo que se hace, la gestión, no es el que quisiéramos, ¿verdad? Entonces, inclusive ahora estamos viendo casos en el tema de regulación de cómo dentro de, por ejemplo, el caso de Gandoca Manzanillo y ahora el corredor biológico Paso de la Anta, de destrucción del hábitat en territorios que pensábamos o creíamos que estaban bien conservados. Entonces ¿verdad? Estamos, aunque habíamos ganado la batalla en áreas protegidas,
pues ya tenemos, ¿verdad?, amenazas que están entrando fuertemente y las que ya las teníamos desde antes, como el tema de la orería y la cacería, que, bueno, ha venido un poquito a la baja, la orería se mantiene ahí en OSA. Y luego viene lo de crucitas. Entonces, son retos que se nos presentan y que tal vez no hemos podido afrontarlos de la misma manera como hicieron nuestras abuelas y abuelos, ¿verdad? Este manejo del territorio tal vez no ha sido el más adecuado, de ahí que pues tenemos el río más contaminado de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, esas cosas son síntomas de que la parte de la gestión municipal, inclusive, ¿verdad?, los gobiernos locales, no ha sido la mejor. Y que ha llegado el momento en que tenemos una población urbana creciente, ¿verdad?, y en alta densidad en los próximos años, que puede llegar hasta el 70% de la población, ¿verdad?, ubicándose en las ciudades. Entonces, tenemos que pensar cómo gestionar la diversidad de forma armonizada con ese desarrollo urbano y que las personas puedan convivir con la diversidad en forma sana. Aquí, tal vez hacer un comentario. Yo creo que tocas un punto delicado e importante en el cual no solamente el tema de biodiversidad se ha visto afectado en ese manejo, en esa gestión adecuada, que tiene que ver con el asunto de, el ordenamiento territorial a nivel país y lógicamente a nivel municipal. La falta de tener un esquema correcto, técnico, científico, armónico con lo social y lo económico, no ayuda para nada en que el manejo y la gestión de la biodiversidad, de la conservación como tal, no pueda estar con un adecuado marco de trabajo, ¿verdad? Y lógicamente, claro, tenemos esas carencias, ¿verdad?, tan grandes. Temas estructurales, a veces un poco difícil porque entra mucho en juego la política, ¿verdad?, e intereses generales, pero aquí deberíamos entender que tal vez la biodiversidad es un bien común, es un recurso invaluable que tiene Costa Rica, que somos 6% de la diversidad del mundo está en nuestro país, y esto es nuestra gallinita del huevo de oro, ¿verdad? Y realmente debemos planificarla bien y para esto, en este tema de ordenamiento, concuerdo con vos en que es una carencia que debemos subsanar de alguna manera, es un tema a discutir, ¿verdad? Y sobre todo también para poder planificar bien la gestión y manejo de la biodiversidad. Inclusive, eso hablando de la parte urbana, ahora en el campo, ¿verdad?, la ruralidad, donde estamos perdiendo poblaciones humanas, ¿verdad?, la densidad de población viene hacia la baja, principalmente en la zona sur. Hay otra dinámica, ¿verdad?, otro modelo de gestión de ese paisaje que puede estar atentando contra la biodiversidad o no, dependiendo de cómo hagamos el manejo. La semana pasada el periódico El Financiero saca los 5 productos estrella de exportación a Europa y Estados Unidos. 3 de ellos tienen que ver con el tema del campo. Uno es el jugo de piña, la exportación de piña como fruta entera, la yuca y por ahí se queda el banano. Entonces, si esos son los productos estrellas, son monocultivos, ¿verdad? La piña un poquito, ¿verdad?, con cierta controversia, ¿verdad?, bastante controversia inclusive, del manejo de los agroquímicos para su producción, el manejo del agua, etc. Entonces, si estamos apostando a un modelo agroexportador con estos productos, y pues también estamos casados con los ODS, ¿verdad?, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entonces, ¿cómo deberíamos también gestionar la parte rural? Y con la agravante de que ahora los grupos sociales van a ser menores, ¿verdad?, porque vamos a tener menos personas viviendo en la parte rural y menos capacidades de participación, ¿verdad?, de las personas para velar de que su comunidad y su paisaje se gestione de forma adecuada. Entonces son 2 retos, ¿verdad?, que tenemos muy diferentes. Uno, el tema de la ciudad y la diversidad social, y el tema del campo y la ruralidad y la producción que queremos, cómo queremos esa producción, ese modelo agroexportador y demás.
Esto, de alguna manera, pues sí, realmente es parte de los temas que tenemos que tratar en el Congreso, definitivamente, para visionarlos eh, con un diálogo franco y abierto entre los actores respectivos, ¿verdad? Porque no podemos, bueno, yo en lo particular, de manera muy personal, no soy de los extremos, pero sí pues, debemos entender que estamos en una sociedad que el tema económico es preponderante para la calidad de vida de las personas, pero sin embargo, debemos potenciar precisamente ese recurso natural, esa biodiversidad como fundamento para la misma producción económica, para el mismo desarrollo económico o material de un país, ¿verdad? Entonces, en este sentido, sí, aquí vemos temas anexos o conexos, ¿verdad? Que tienen que hablarse de acuerdo también a tener un criterio un poco más aterrizado y de conocimiento un poco más profundo de lo que es la biodiversidad. Entonces, pasando a otra pregunta, Luis, y precisamente dentro de este tema que venimos hablando, esa relación de conservación-economía o viceversa, ¿qué posición deberíamos adoptar? ¿Es el modelo del desarrollo sostenible la visión correcta o alguna otra alternativa? Bueno, entonces, ligado a lo que estábamos conversando de las formas de producción en el campo, por ejemplo, hablemos un poquito del tema forestal. Se criticó en los 90s y en los 80s, ¿verdad? Cuando llegaron empresas como OSA Productos Forestales, ¿verdad? Para extraer de forma no, ¿verdad? Adecuada madera del bosque. Y eso también, ¿verdad? Motiva con el tema de la conversión de bosques a pastizales, a todo el tema de restauración, que hoy tenemos la cobertura. Pero hoy tenemos gran cantidad, ¿verdad? Importantes hectáreas, miles de hectáreas, que está en un bosque natural, un bosque secundario recuperado, y tenemos a la vez un problema con el pago de servicios ambientales desfinanciado que ya no sustenta, lo escucho porque con colegas que trabajan, ¿verdad? En esta área de los PSA, que los productores y las productoras ya no pues, pueden mantener su bosque porque no están recibiendo ese incentivo o el incentivo es poco, como decirle, económicamente, financieramente atractivo Suficiente, para tal mantener. vez. Sí, correcto. Frente a otros usos del suelo o de la tierra, como la piña o el banano o la yuca, ¿verdad? Que es la que estamos hablando. O inclusive transformarlo en una serie de quintas para después vender en condominio, para todo este tema de la gentrificación, ¿verdad? Entonces, toda esta complejidad que se da. Entonces, esos bosques, algunos plantean, bueno, la alternativa de, ¿será que podríamos aprovecharlos de forma sustentable bajo un modelo de producción forestal en armonía con la naturaleza y que le demos pues otra lección al mundo de cómo aprovechar bien los recursos? O, o empezamos a ser más serios con el PSA, pagos de servicios ambientales, y empezamos a pagar la conservación como se debe, ¿verdad? Porque si ni hacemos uno ni lo otro, poco a poco, estos productores, a partir de socoleo y otras prácticas, ¿verdad? Inclusive quemas, van transformando el bosque y van ganando más terreno para dedicarlo a ganado, a piña, a yuca, a otros productos agrícolas que les dan más rendimiento, ¿verdad? Financiero, económico, y que es comprensible, ¿verdad? Porque la gente al final necesita alimentarse y comer. Ok, dentro de estas modalidades o como estamos hablando del pago de servicios ambientales, digamos, la práctica o la actividad de la bioprospección para conocer mayormente el recurso genético que existe en el país, en la biodiversidad, llámese fauna, llámese flora, eh, es una oportunidad que bien manejada podría ser de beneficio para mantener ese balance entre conservación, entre productividad, beneficio, pero bien repartido, ¿verdad? Porque aquí viene el tema de que esas oportunidades de negocio
con base en esos recursos esté bien distribuido para que no quede en pocas manos, ¿verdad? ¿Vos crees que en ese sentido debemos ahondar un poco más en el tema de investigación como herramienta para poder ser más completos en ese aspecto de la prospección para el desarrollo? Sí, correcto. Por ejemplo, bueno, las Naciones Unidas tiene el programa One Health, ¿verdad? Que es una salud. Entonces, ¿qué es una salud? Mis animales, el perrito, el gato, están saludables, la fauna silvestre está saludable, la flora silvestre está saludable, yo, ser humano, estoy saludable. Entonces, todos vivimos en un ambiente saludable. ¿Y cómo se logra eso? Pues muchas de las soluciones para enfrentar enfermedades, inclusive la prevención, ¿verdad? Que casi no se ha trabajado en el tema de la salud con el uso de plantas medicinales o plantas de uso múltiple, que esas farmacias, en el concepto de farmacia viviente, ¿verdad? Hay un proyecto aquí en la UNA que se está desarrollando de cómo crear jardines de plantas de uso múltiple en las zonas urbanas y también en zonas rurales, para que las personas puedan aprovechar de la biodiversidad de su misma comunidad y ponerlas en un jardincito y aprovechar esas plantas que les brindan diferentes tipos de uso, ¿verdad? Entonces, esa bioprospección que usted habla, bajo un modelo diferente que tal vez fue la que hizo el indio, ¿verdad? En su época, y sino ahora más bien aplicado hacia un desarrollo comunal, ¿verdad? Que realmente llegue a las comunidades esa investigación y que les dé un poquito de mejor bienestar, ¿verdad? Y pues ya tenemos emergencias médicas, una emergencia de salud, ¿verdad? Con hospitales saturados por enfermedades respiratorias, y ya sabemos, ¿verdad? Por investigación y por mucho conocimiento que se ha generado, que existen muchas especies de hierbas que pueden ayudar a solucionar problemas respiratorios y evitando complicaciones, ¿verdad? Para que las personas no tengan que acudir a un hospital, inclusive otras se utilizan para temas alimenticios. Entonces, es un volver, ¿verdad? A la tierra, volver al bosque, eh, también aprovecharlo de nuestros pueblos originarios, ¿verdad? Que a veces los menospreciamos y no les damos el valor que realmente tienen, todo ese conocimiento. Entonces es una bioprospección a un modelo más humanista, ¿verdad? Un modelo más de acercamiento con la comunidad y que realmente llegue a solucionar esa problemática, ¿verdad? Que se da principalmente en el tema de salud. Okay. Esto me lleva a la tercera y última pregunta, que tiene que ver con el aspecto de formación, de educación, ¿verdad? Y aquí es cómo es el estado de la educación, el conocimiento en sí mismo en torno a nuestra diversidad, desde todos los niveles, ¿verdad? Escuela, universidad, etcétera. Y cómo está, si la academia está aportando o cómo está aportando insumos para la toma de decisiones. O sea, esta formación en el modelo educativo nacional como nada más un relleno o como un elemento importante en esa visión de un desarrollo integral para que todos los profesionales en todas las áreas puedan contemplar el aspecto de la biodiversidad como elemento, como componente importante y de la sostenibilidad como marco de gestión, ¿verdad? Y de manejo. Entonces, ¿cómo consideras que está la educación en este momento en el país en estas líneas y también el aporte que está haciendo la academia? Sí, en ese caso, el tema de la educación ambiental creo que se ha venido deteriorando, ¿verdad? Se ha ido perdiendo. Antes el país le apostó mucho a los programas de educación ambiental, desde la escolar, secundaria e inclusive ¿verdad? En la parte superior, universitaria. Y eso se ha debilitado. Inclusive aquí mismo en las escuelas ambientales teníamos una licenciatura en educación ambiental para los ingenieros forestales o inclusive biólogos y de otras carreras asociadas pudieran formarse en ese tipo de disciplina, ¿verdad? Y eso pues se ha dejado. Entonces, ahí han quedado vacíos y
y uno los nota, ¿verdad? En las poblaciones de las personas ahora de ciertas clases de edad más jóvenes, en qué valores y qué sensibilización y conciencia, ¿verdad? ¿Cuál es su bagaje de valores ambientales, ¿verdad? En cómo están. Además de que tenemos generaciones diferentes, ¿verdad? Que tienen diferentes formas de aprendizaje. Y eso es un reto para todo el personal académico, ¿verdad? El profesorado. Cómo enfrentar y cómo desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje para estas generaciones nuevas que no son malas o buenas, simplemente son diferentes, porque crecieron en un contexto muy diferente al que nosotros crecimos. Aquí inclusive llegan estudiantes que no han tenido contacto con grupos de ciertas especies de fauna o ciertos tipos de bosque, cuando nosotros era muy sencillo ir o viajábamos o nos aventurábamos o nos gustaba ir, o inclusive en el patio de la casa ahí llegaban las chachalacas, ¿verdad? Ahora no, tenemos niños y niñas creciendo en condominios, en edificios, ¿verdad? Entonces, y que quieren, bueno, sienten pasión por estas carreras, pero entonces también tenemos que ver cómo trabajamos esas estrategias de educación para ellos, que ya no es la clase magistral, ¿verdad? Que yo me siento frente a ellos y soy el amo del conocimiento, ¿no? Ahora tenemos que tener estrategias de intermediación pedagógica que lleguen a esas generaciones que están muy desconcentradas, inclusive por el tema del celular, de las redes sociales, y además que sufren mucho de las malas noticias, ¿verdad? Porque es una generación que ha crecido con guerras, ¿verdad? Guerras en Oriente, guerras en Europa, el cambio climático ¿verdad? Que es la palabra clave, ¿verdad? Esa generación que nosotros antes sí escuchábamos algo, pero no era verdad. Entonces, es todo un reto para todo el sistema educativo, no solo el universitario, sino desde preescolar. Sí, claro, claro. No, interesante. Recién el viernes pasado estuve en el tercer encuentro nacional de la red de educación ambiental y parte de este tópico estuvo ahí muy presente, ¿verdad? Cómo no estuvo en algún momento en el MEP, se terminó 2, 3 años y como decís vos ahora con este ejemplo en una licenciatura, lamentable más bien de que no se hubiera conseguido y consolidado más bien, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que hay precisamente que retomar para poder cambiar ese paradigma a nivel de conocimiento, de educación, de formación que tenemos que darle a las nuevas generaciones, adecuándonos a estos perfiles y a estas nuevas épocas, ¿verdad? Y es ahí donde el Congreso pues quiere hilvanar esa relación intergeneracional que hay para que podamos acercarnos y construir entre todos, ¿verdad? Porque sí, definitivamente los recursos y en esto el país ha sido visionario con el sistema de educación, aunque en este momento tal vez pueda estar un poco débil, ¿verdad? Pero sí realmente a Costa Rica la distinguió el tema de su estructura educativa, ¿verdad? Y eso hizo diferencia en el desarrollo del país en general. Entonces tenemos que retomar en muchos aspectos de temas, de contenidos, modelos pedagógicos, metodologías, etcétera, para poder integrarnos hacia una visión de futuro, ¿verdad? Y poder generar también esa sinergia entre los diversos actores del país, de la sociedad costarricense. Luis, algunos comentarios finales, algún criterios que tengas en cuanto no solamente a esta situación en aspectos de la biodiversidad como tal, su importancia para el país, para su desarrollo y también dentro de las conversaciones y discusiones que se van a dar en el Congreso. Claro, sí. Dos elementos importantes para seguir el tema de la educación. Entender que ahora vienen las tecnologías, o ya estamos en la era de ¿verdad? En la revolución tecnológica con la inteligencia artificial. Algunos, bueno, le llaman que no es tan inteligente, ¿verdad? Como es, pero es una tecnología al final. Y como el Internet de los 90, cuando nos llegó, todo el mundo asustado, y ahora es
pues, una herramienta más de la que podemos hacer uso. Entonces, hay que empezar a adaptarla, a pensarla, ¿verdad? A interiorizarla y a darle el mejor uso a la inteligencia artificial y ojalá para mejorar la condición ambiental del país desde el enfoque de la educación y desde el enfoque de la gestión. Y lo otro, bueno, relacionado con lo del Congreso, debe haber un escenario siempre, ¿verdad? De pensamiento como pensamiento crítico, porque ya Costa Rica, podemos decir, y algunos expertos, por ejemplo, hablaban te pongo el caso del SINAC, el servicio de parques llegó cumplió una tarea y se tuvo que, ¿verdad? Darle remodelarlo y se generó el sistema de áreas de conservación. Pero ahora el SINAC ya llegó a su punto, dicen algunos, cúspide, ya es un edificio ya un poquito viejo y hay que entonces reacondicionarlo para tener un nuevo modelo de gestión de áreas protegidas, pero igual, para eso lo quiero extrapolar a todo el país, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro modelo a partir de ahora? ¿Qué es lo que queremos de esta Costa Rica, verdad? Somos siempre biodiversos y no solo en la parte terrestre, ahora el reto marino también, el marino costero, las comunidades marino costeras y todo el mar que tenemos, ¿verdad? De territorio, inclusive muy poco explorado. Y esos son aspectos que hay que tomar en cuenta para el diseño de ese nuevo modelo que queremos, ¿verdad? Para la gestión de la diversidad, que sea la biodiversidad uno el oro, ¿verdad? El petróleo que usa Oriente para desarrollarse y Qatar, pues nosotros debe ser la biodiversidad, pero bien manejada, bien pensada y siempre, ¿verdad? Teniendo ese cuidado que nos permite tener amor y pasión por la naturaleza. Muchas gracias, Luis. Muy bonita esa última reflexión, porque sí, ese es nuestro oro y definitivamente estamos en un momento importante de la historia que tenemos que visionar. Tenemos que visionar en un mundo convulso, como hemos dicho, y que sabemos todos que estamos, para asegurar un poco de esa paz que distingue a Costa Rica, de esa equidad y de esa calidad de vida que nos ha distinguido, el bienestar que tenemos social, a pesar de las brechas económicas que se han venido dando acá, ¿verdad? Pero yo creo que posible si tenemos un diálogo transparente y franco, honesto, sobre cuáles son los intereses de los diferentes grupos, ¿verdad? Que los sectores que están en el país, desde lo económico hasta lo social, las comunidades, ¿verdad? La variedad de actores que conforman una sociedad. Entonces, partiendo de estas situaciones y de estos contextos, queremos invitarlos realmente a que participen. Ahí se les está compartiendo en la página del Congreso. Queremos indicar un poquito los contenidos y las actividades que van a tener, que se van a hacer en el Congreso, que va a ser en la Universidad Nacional el 21 y 22 de julio y el 28 y 29. Lo tenemos en 2 semanas, por situaciones estratégicas, se están haciendo en 2 fechas, en 2 periodos, 2 momentos, y esto también nos da mayor capacidad para las actividades que tenemos pensadas, las cuales son 16 paneles con temas país. Son 64 panelistas de diferentes sectores representativos, líderes que van a aportar sus puntos de vista, aquí como Luis Diego, ¿verdad? Que van a conversar entre sí y con los visitantes, con los participantes sobre esta realidad que tenemos en el contexto nacional. Aparte de esto, vamos a tener espacio para ponencias, tanto de índole científica, técnica, como de ponencias de carácter comunitario, o sea, proyectos que se están dando a nivel comunitario, experiencias de proyectos y de actividades que se dan en el ambiente, en todo ese gran paraguas. También vamos a tener un espacio para carteles, póster y carteles, y tendremos 8 talleres de alto nivel
que tiene un enfoque para decisores, porque queremos sacar unos insumos importantes. La idea del Congreso va más allá de tener un simple Congreso y una discusión interesante. Queremos sacar una hoja de ruta para poder encaminar las decisiones a futuro que el país necesita. Queremos que estas conversaciones y estos aportes que se dan en este Congreso puedan llevarnos por un camino que nos dé un poquito de luz, de lucidez hacia los retos que tenemos en el futuro. Así que, Luis Diego, agradecerte tu presencia, tu conocimiento y aportes, y va a ser muy valioso cuando estemos ahí, lo que vamos a conversar en el Congreso, e igual agradecerle a Onda UNED y a la UNED, que es partícipe también y apoyo para este Congreso. Muchas gracias y que tengan feliz tarde. Muchas gracias. Nos vemos en la CONAM 2025. Nos vemos en la CONAM 2025. Gracias, Luis. Pura vida. Por ahí. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.